La clase pasada vimos el método de la línea de resultantes. Pasaríamos a ver ahora un nuevo método llamado el método de centros. Pero antes hay que definir qué es un centro. Entonces empezamos con eso. Centro o polo. Se conoce más por centro, pero bueno. Se define como un punto común a dos cuerpos a cuyo alrededor gira uno de ellos o tiende a girar, teniendo este punto igual velocidad para ambos cuerpos. Pues esos dos cuerpos conectados tienen un punto común. Y en ese punto común, ambos cuerpos tienen la misma velocidad. Eso es. Ahora, es importante saber un sistema articulado cuántos centros tiene. Entonces, el número de centros en un mecanismo articulado es el número de posibles combinaciones entre vínculos tomados de dos en dos y está dado por la fórmula n igual n-1 sobre 2, donde el n mayúsculo es el número de centros y el n minúsculo es el número de barras. Ahora, teorema de Aaron Hall Kennedy. Algunos centros pueden hallarse por inspección y los otros haciendo uso del teorema de Aaron Hall Kennedy, que dice: si tres cuerpos tienen entre sí un movimiento relativo en el plano, sus centros están en línea recta. Ese teorema se lo demuestra acá, basándonos en el gráfico siguiente. Tengo el cuerpo A, el cuerpo B y el cuerpo C. Suponemos que el centro entre el cuerpo A y B es este punto. El centro entre el cuerpo A y C es este punto. Y el centro entre los cuerpos B y C estaría acá. Ahora, luego lo vamos a leer. Como este punto BC es parte del cuerpo B, entonces en un momento determinado está girando alrededor del centro AB. Y su velocidad sería perpendicular al radio, es decir, aquí está. Pero también este punto BC pertenece a C, y por tanto en un determinado momento estará girando alrededor de este centro. Y trazamos su velocidad perpendicular también. Pero un punto no puede tener dos velocidades, tiene que tener la misma. Entonces, ¿dónde debería estar ubicado este punto BC? Justamente aquí abajo. Aquí. Para que la velocidad de BC respecto de AB sea esta perpendicular acá. Y la velocidad de BC respecto a C también sea esta perpendicular. Y en ambos casos, esta velocidad es la misma. De ahí que tres centros se encuentran siempre en línea recta. Entonces, esa es la explicación que se da aquí. Dice, si AB es el centro instantáneo entre A y B, y AC el centro instantáneo entre los cuerpos A y C, ahora, sea BC el centro instantáneo entre B y C, esa que está acá. Entonces, la velocidad de BC, considerando como un punto de B, debe ser perpendicular al ABBC.
Y de igual manera, si el punto BC se considera como parte del cuerpo C, la velocidad BC debe ser perpendicular a ACBC. Pero la velocidad de BC debe ser única para ambos cuerpos, B y C. Y para que esto ocurra, el punto debe estar sobre la recta ABBC. Esa es la explicación que les di justamente. Ahora, ya tengo la fórmula para encontrar el número de centros que tiene un sistema articulado, n-1 dividido entre 2. Ubicaremos estos ejemplos. Determinar para el sistema articulado que se muestra en la figura el total de centros y sus posiciones. Este sistema articulado, ¿cuántas barras tiene? Tiene 4. 1, 2, 3 y 4. Por tanto, según la fórmula, el n minúscula vale 4. Aquí tendría 4 menos 1, 3. O sea, 4 por 3, 12 dividido entre 2, 6. 6 centros tiene un sistema articulado de 4 barras. De esos 6, los centros que se obtienen por simple inspección son aquellos que se encuentran en los puntos de articulación. O sea, aquí hay un centro. Aquí hay otro centro. Ahí va otro y aquí hay otro. Entonces dice que de los 6, algunos se obtienen por simple inspección y otros aplicando el teorema de Harron-Kennedy. Ahora, faltarían 2. Aquí, según la fórmula, n-1 entre 2, 4 es 6. Del total de centros, el total de centros es 6, lo que implica que faltan 2 centros. Y estos se deben hallar según el teorema de Harron-Kennedy. A ver, considerando esto de que 3 centros se hallan en línea recta, aquí yo tengo 2 centros en esta horizontal. Antes, a estos centros los voy a designar o los voy a nombrar, si quieren, de la siguiente manera. Este centro está unido la barra 1 y la barra 2, entonces coloco 1, 2. En este centro está unido la barra 2 con la barra 3, 2, 3. Acá la 3 y 4, y aquí nuevamente 1 con 4. ¿Ya? Yo lo designo así. Ahora, muchos me dirán, pero ¿y si coloco 2, 1 y no 1, 2? También, está bien. Pero siempre acostúmbrense a ser ordenados, ¿ya? Y vamos a colocar siempre por delante el menor. 1, 2, 2, 3, no 3, 2. 2, 3, 3, 4, 1, 4. Así para evitarme confusiones, adopto y eso, porque si hago un carnaval, en unos el menor adelante, en otros el mayor adelante, yo mismo me voy a confundir, ¿no? Ya entonces les decía, ya tengo 4, faltan 2. Según esa consideración del teorema de Harron-Kennedy, dice que 3 centros se hallan en línea recta. Acá yo tengo 2. Entonces, el tercero va a estar sobre esta línea horizontal. Va a estar por ahí. Otro. Aquí tengo un centro, 2 centros, un tercer centro estaría sobre esa línea. Y ahí hay un punto de intersección. Luego vamos a ver cómo se denota 2, 4.
Acá también hay 2, lo prolongo. Aquí hay 2, lo prolongamos también. Y el punto de intersección me da nuevamente un nuevo centro. Ahora ya tengo los 6, pero ¿por qué he llamado este 1, 3 y este 2, 4? Hay varias maneras de definir, ¿ya? Lo que se hace también es, este 1, 3 sale a partir de estos 2 centros, eliminando lo común que tienen. Aquí dice 3, 4, 1, 4. El 4 es común. Lo simplifico y queda 3, 1. Entonces coloco 1, 3. Por este lado también pasa lo mismo. El común que tienen es el 2. Entonces quedaría 1, 3. O sea, da lo mismo. Por este lado y por este otro lado también va a salir así. Aquí lo común que tienen es el 3. Se simplifica, queda 2, 4. Aquí lo común que tienen es el 1 y queda 2, 4. Otra forma de decir que este centro 1, 3 encierra a la barra 1 y a la barra 3 por estas 2 líneas. Y este 2, 4 encierra a las barras 2 y 4. Son maneras de detectar. Lo que sí, esto que les he explicado es válido para sistemas articulados de 4 bases. ¿Y qué pasa si tiene más de 4 bases? Entonces, para eso se aconseja hacer este diagrama circular, que es válido también para esto. Ya veremos. Dice, existe un método llamado diagrama circular que determina los centros faltantes, esos que se determinan por el teorema de Harmon-Kennedy, los centros faltantes, formando triángulos que tengan un lado común, que identifica al centro faltante. Se llama diagrama circular porque se usa un círculo. Sí. Entonces, trazo un círculo. ¿Ya? Ahora, ¿cuántas bases tiene este sistema articulado? 4. Esas 4 los denoto así como puntos en la periferia del círculo. Barra 1, barra 2, 3 y 4. Ahora, yo he nombrado en sentido reloj. 1, 2, 3, 4. Puedo hacerlo también así. 1, 2, 3, 4. No importa. Ahora, el 1 no siempre tiene que estar aquí abajo. Yo lo puedo colocar aquí, 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 donde yo quiera. No define nada eso. ¿Ya? Entonces, designo con puntos el número de barras. Y los centros conocidos los voy a unir por medio de líneas. Por ejemplo, por simple inspección yo he hallado el 1, 2, 2, 3, 3, 4 y 1, 4. Entonces, el centro 1, 2, trazo con una línea al 1 con el 2. Conozco 2, 3. 1, 2 con 3. Conozco 3, 4. Y conozco 1, 4. Faltan 2 centros. Los centros faltantes se pueden visualizar acá uniendo esos 2 puntos por medio de triángulos, formando triángulos. Por ejemplo, quiero hallar el centro 1, 3, dice. Ya, voy a cambiar de color esto. Quiero encontrar el centro 1, 3. Y se me forman 2 triángulos, uno a este lado y el otro a este lado. El lado común
de esos dos triángulos es el 1, 3, es el centro. Y me dice así, para llegar a 1, 3, tengo que unir el centro 1, 4 con 3, 4. Entonces, ¿dónde está 1, 4? 1, 4 y 3, 4 voy a unir, dice. Y se va hasta arriba. ¿Ya? Y por el otro triángulo tendría que unir 1, 2 con 2, 3. 1, 2 con 2, 3. Y el punto de intersección de esas líneas me determina el centro 1, 3. Ahora, voy a trazar otro triángulo. Acá se me forma este triángulo de este lado y este triángulo de este lado. Y para hallar el centro 2, 4, tengo que unir por este lado 1, 2 con 1, 4, 1, 2 con 1, 4. Y en este otro triángulo tengo que unir 2, 3 con 3, 4. 2, 3 con 3, 4. Y el punto de intersección me da el centro 2, 4. ¿Ya? Entonces, este método es demasiado útil para encontrar centros, el total de centros de un sistema articulado, de 4, de 5, de 6, de 7, de cualquier. A ver, vamos a admitir, bueno. Parece que ya no hay nadie más. Ya, a diferencia del método anterior, el método de la línea de resultantes, este método de centro considera dos casos importantes que no considera el método de la línea de resultantes. Y es el caso de situaciones donde existen contacto de rodadura entre dos cuerpos en contacto. Y el otro, un contacto de deslizamiento entre dos cuerpos en contacto. Entonces, en estos casos, ¿cómo se encuentran los centros? Porque estamos determinando centros todavía. Es ubicación de centros en mecanismos en contacto directo. Inciso A, contacto por rodadura, sin deslizamiento. Ahí yo tengo la figura. Este es un rodillo, un cilindro. A ver, este es el sistema articulado. Aquí tengo una manivela, una biela, unido a un rodillo. Según cómo gira este rodillo, o perdón, según cómo gira esta manivela, este rodillo va a avanzar adelante y luego va a regresar, va a avanzar adelante y va a regresar, ¿cierto? Ahora, hallaremos el total de centros. Dice, por simple inspección, a ver, pero antes, ¿de cuántas basas es este mecanismo? 4 también. 1 es el piso. 2, 3 y 4 el rodillo. Por tanto, 6 centros. Los centros por simple inspección son los puntos de articulación. Aquí 1,
el otro y el otro. Este sería 1, 2, 2, 3 y este 3, 4. Pero dice que el de contacto por rodadura se considera como centro también al centro instantáneo. Y el centro instantáneo es el punto de contacto entre los dos cuerpos en movimiento. En este caso, entre el cuerpo 1 y el cuerpo 4. Entonces, este es el 4. Trazo, faltan 2. Trazo mi diagrama circular. ¿Cuántas barras hay? 1, 2, 3 y 4. ¿Qué centros conozco? 1, 2. 2, 3. 3, 4. 1, 4. Yo quiero hallar el centro 1, 3. Ese centro que quiero hallar. Ahí se forman los dos triángulos. Para encontrar el centro 1, 3, tengo que unir los centros 1, 2 con 2, 3. ¿Dónde está? 1, 2 con 2, 3. Voy a unir. Y por el otro lado tengo que unir 1, 4 con 3, 4. Aquí está el 1, 4 y aquí está el 3, 4. Entonces, unimos y la intersección me da el centro buscado, 1, 3. Falta 1. Ahora, yo quiero encontrar el centro 2, 4. Para hallar 2, 4, borraremos esto. Para hallar 2, 4, tengo que unir 1, 4, 1, 2 por un lado. A ver. 1, 4, 1, 2. Ahí está. Y por el otro lado tengo que unir 2, 3, 3, 4. 2, 3, 3, 4. Y el punto de intersección determina el centro 2, 4. Y ahora ya tengo los 6, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces eso dice, los centros 1, 2, 2, 3 y 3, 4, entonces este y este, se encuentran por simple inspección en las articulaciones. Si no hay deslizamiento entre 4 y 1, entonces su centro se encuentra en el punto de contacto entre ellos. Los otros dos que faltan según el diagrama circular. Entonces, cuando hay contacto de rodadura, uno de los centros es el centro instantáneo. Ahora, ¿y qué pasa si existe deslizamiento entre dos cuerpos? Vean, este es el esquema. ¿Ya? Tengo esta barra, ¿ya?, articulado aquí. Aquí tengo otra articulación, una barra 2. Y en el extremo de la barra 2 hay un manguito. Y este se desliza a lo largo de la barra larga. Entonces voy enumerando. Si este le llamo 1, a este 2, al manguito 3 y a la barra larga 4, es un sistema de 4 barras. Hay más. Un sistema de 4 barras. Por tanto, 6,
centros. ¿Cuáles son los centros por simple inspección? Los puntos de articulaciones. Este sería el 1 con el 4. Este sería el 1 con el 2. Aquí, entre la barra 2 y la barra 3, hay una articulación 2, 3. Este también. Y dice la teoría que entre dos cuerpos en contacto directo con deslizamiento, el contacto entre ellos se encuentra en el infinito, pero perpendicular a las dos superficies de contacto. Entonces yo trazo una perpendicular a estas dos y está en el infinito. Ese es el entre la barra 3 y 4. Ahora, los otros dos por simple inspección. Entonces, ¿cuántas barras tengo? 1, 2, 3 y 4. ¿Qué centros conozco? A ver, 1, 2, 1, 4. Entonces, 1, 2, 1, 4. Este 2, 3, 2, 3. Y el 3, 4 que está en el infinito. Para mostrar en el gráfico que está en el infinito, la línea que une se lo une así con líneas entrecortadas. Entonces, cuando yo visualizo el diagrama circular, voy a decir 3, 4 está en el infinito. ¿Ya? Entonces, esta más. Ahora, los otros por el Harron-Hall-Kennedy diagrama circular. Quiero encontrar el centro 2, 4. No hay mucha diferencia. Quiero encontrar el centro 2, 4. Y para hallar el centro 2, 4, tengo que unir por este lado 1, 2, 1, 4. 1, 2, 1, 4, es esta línea. Y por el otro lado, al 2, 3, le tengo que llevar el infinito. Entonces, ¿dónde está 2, 3? Aquí. Justamente por ahí pasa el infinito, perpendicular. Y el punto de intersección determina el centro 2, 4. Ahora, quiero encontrar el centro 1, 3. Entonces, tengo que unir 1, 2 con 2, 3. 1, 2 con 2, 3. Y es esta línea. Y por el otro lado, al 1, 4 le tengo que llevar el infinito. El 1, 4 está aquí. Esta perpendicular, con una escuadra lo traslado al 1, 4 y trazo esa perpendicular. La intersección me da el centro 1, 3. Ahora, ya sé encontrar centros. Ahora necesito el método de centros. Aquí hay un ejemplo que me gustaría que ustedes lo hagan. A ver, lo vamos a reducir un poquito. O sea, el número de centros que tiene este es 15 centros. A ver, ¿dónde están las barras estas? La barra 1 es el piso. Todo esto es el 1. 1. Este es el 2. Este es el 3. El 4 es todo este triángulo.
el 5 es este, y el 6 es esta base. Es un sistema articulado de 6 barras, entonces, y por tanto, 6 por 5, 30 entre 2, 15 centros. ¿Dónde están? Esta parte quiero que entiendan. 2, 3. Ahí hay 2 barras. Vamos a dibujar aquí. Ya. Esa parte está dibujado así, ¿no? Así, ahí está articulado aquí. Y aquí hay el triángulo, etc. Yo les digo, el piso es 1, este es 2 y este es 3. ¿Por qué? Bien. La barra 2 es el cilindro. Y la barra 3 es ese símbolo. Entonces, entre la barra 2 y la barra 3 hay deslizamiento. ¿Cierto? Porque esto va a actuar así. Entonces, son 6 barras, 15 centros. ¿Cuáles son los centros conocidos? 1, 2, 1, 4, 1, 6. Después, aquí, con deslizamiento, va a estar en la perpendicular a las superficies de contacto. Y ese es el centro 2, 3. También conozco. Aquí hay una articulación entre el 3 y el 4. Aquí hay una articulación entre el 4 y 5. Aquí entre el 5 y 6. A ver, ¿cuántos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 centros conocidos tengo. Faltarían 8 centros, porque son 15. ¿Cómo encuentro? Yo no, hasta ahí nomás he llegado. Ahora tienen que trazar el diagrama de circular y formar triángulos. El lado común es el centro buscado. El lado común de esos 2 triángulos es el centro buscado. Ya, eso pero tendrían que hacer ustedes, a manera de práctica. Listo, ahora recién hacemos el método de centros. Método de centros. Tomamos como ejemplo un mecanismo articulado de 4 bases. Ver figuras, donde se supone conocida la velocidad angular de entrada y las dimensiones de sus partes. Se desea hallar las velocidades de los puntos B, D y E. Ya, pero primero describiremos este. El sistema articulado es el siguiente. A ver.
Y ahí está el piso. Es el sistema articulado. Empiezo enumerándolos. 1, es la manivela de entrada. 2, 3 y 4. Voy encontrando los centros. Como es 4, 6 centros. 6 centros. En los puntos de articulación. 1, 2, 2, 3, 3, 4 y 1, 4. ¿Ya? Pero antes, conozco según la información que me da, conozco las dimensiones de todas las bases. La separación entre apoyos, conozco, a tanto de distancia está. Esta longitud conozco, esta longitud conozco, esta longitud conozco. O sea que puedo dibujar a escala perfectamente. ¿Ya? Y ahora me piden las velocidades del punto D, D y E. Eso es lo que estoy pretendiendo, ¿no? Pero sigo. He encontrado los 4 centros, me faltan 2. No sé si lo he hecho aquí, el diagrama circular. No, no lo hice. Es que cuando es de 4 barras se determina rápido, ¿no? Entonces, 1, 2 con 1, 4, 1. 2, 3 con 3, 4, 1 y el punto de intersección es el 2, 4. Luego 1, 2, 3 con 1, 2. 3, 4 con 1, 4 y encuentro el centro 1, 3. Ya tengo todos los centros. ¿Cuáles son los pasos entonces que hay que seguir? 1. Dibujar a escala el sistema articulado. Estos puntos de tengo que conocer dónde exactamente están ubicados. Si me piden la velocidad del punto D, seguramente me van a decir, está digamos, a 30 centímetros de A. Entonces, así de esa manera lo voy a ubicar. Todo eso se supone que se conoce. Entonces, dibujar a escala el sistema articulado. 2. Hallar todos los centros. Eso hemos hecho. 3. Calcular la velocidad de A por fórmula. Ya. Me dice también el enunciado que se conoce la velocidad de entrada. Esta velocidad angular de entrada. El omega 2. Entonces puedo calcular la velocidad de A. Por esa fórmula. Porque A pertenece a la barra 2. Y la barra 2 tiene rotación pura. Entonces, sería omega 2 y el radio es la longitud de la barra 2. Porque está fijo. Entonces, conozco el omega, conozco la longitud de la barra y conozco la velocidad de A. Entonces, ese paso, calcular la velocidad de A por fórmulas. 4. Elegir escala de velocidad. Con este dato que yo he obtenido, voy a escoger mi escala. Por ejemplo, me sale, a ver, digamos, 20 metros sobre segundo. ¿Ya? Entonces, mi escala que voy a elegir sería que esos 20 metros sobre segundo lo voy a dibujar en 2 centímetros. Y eso es lo que estoy haciendo acá. Estoy dibujando en el punto A de 2 centímetros la velocidad de A. Esta velocidad tiene que ser perpendicular a esta barra, ¿no?
Listo. Ya tengo la velocidad de A. Ahora, hago centro con un compás acá. Con este radio, trazo hasta intersectar con la línea de centros. Y ubico este punto. ¿Ya? De 2 centímetros, porque esto lo tengo que trasladar aquí. Esos mismos 2 centímetros lo ubico ahí. Y como la barra tiene rotación pura, voy a trazar el triángulo de velocidades. Este es el triángulo de velocidades, pero lo estoy alargando. Y luego puedo encontrar la velocidad del centro 2,4. Por la definición que tiene, un centro común, un centro es un punto común a dos cuerpos en movimiento, ¿no? Que se caracteriza porque en ese punto esos dos cuerpos tienen la misma velocidad. Entonces voy a calcular la velocidad de este centro, considerando este punto como parte de la barra 2. Entonces debe estar dentro del triángulo de velocidades. Y de esa manera, por regla de 3 o triángulos semejantes, encuentro la velocidad de 2,4. En este punto 2,4, la barra 2 y la barra 4 tienen la misma velocidad. Tienen la misma velocidad. Entonces, por eso digo, considerando este punto como parte de la barra 2, entonces debe estar dentro de ese triángulo de velocidades. Y de esa manera he encontrado la velocidad de 2,4. Ahora, esa velocidad 2,4, aquí lo tengo. ¿Ya? Este es el sistema articulado. Pero esta velocidad también es común en la barra 4, para la barra 4. Y entonces trazo el triángulo de velocidades para la barra 4, considerando este como dato. Ese como dato. ¿Por qué el triángulo de velocidades? Porque la barra 4 también tiene rotación pura. Entonces, la velocidad E que está en la barra 4, lo voy a trazar con punteo aquí con un compás y lo ubico en este punto. La velocidad de este punto tiene que estar dentro del triángulo de velocidades. Pero no se olviden que en el movimiento circular todos los puntos que están a igual distancia del centro de rotación tienen la misma velocidad. O sea que esta velocidad es la velocidad de E, porque está a igual distancia. Y aquí lo dibujo perpendicular a la barra. Aquí también se va a cumplir esto. B pertenece a la barra 4, por tanto, trazo con un compás y llego a este punto. Como B pertenece a la barra 4, debe estar dentro de este triángulo de velocidades. Y encuentro la longitud. Nuevamente, todos los puntos a igual distancia en el movimiento circular puro tienen la misma velocidad. O sea que esto lo llevo y lo dibujo perpendicular también. Aquí debe cumplirse también lo siguiente, triángulo de velocidades, ¿no? Aquí está mal trazado, pero así más o menos sería.
Y puedo calcular la velocidad de cualquier punto. Si me piden aquí, ya no lo voy a trasladar ahí nomás ya. Listo, entonces ya tengo la velocidad de D que me piden y la velocidad de E. Una vez que he hecho como todo esta escala, voy a medir de cuántos centímetros es esto. Supongamos 3 centímetros. Mi relación o mi escala decía que 20 metros sobre segundo estaba dibujado en 2 centímetros. Cuando yo he medido esto me da 3 centímetros. 3 centímetros será la velocidad de D. Regla de 3. 2 por 20 o 3 por 20, 60 dividido entre 2, 30. La velocidad de D es 30 centímetros por segundo. Mido esto, digamos, 1.2, hago la regla de 3, etc. Ya, ahora me falta la velocidad de D. La velocidad de D está en la barra AB. Y la barra AB no tiene rotación pura, tiene traslación y rotación. Entonces, el procedimiento es más o menos similar. El punto D pertenece a la barra 3. Debo buscar un centro del cual conozco su velocidad para poder trasladar o trabajar con ese centro. Como se encuentra en el punto, el punto D se encuentra en la barra 3, voy a encontrar el centro 1, 3. De este centro yo conozco su velocidad. ¿Cuál sería su velocidad? A ver. El centro 1, 3 está aquí abajo. Yo digo, tengo que trabajar con el centro del cual conozco su velocidad y donde está involucrada esa barra. Les he dicho 1, 3. Entonces conozco su velocidad de ese centro. ¿Cuánto es su velocidad de ese centro? ¿Quién me dice? Es 0, pues. ¿Por qué? Porque se supone que en este punto la barra 1 y la barra 3 tienen la misma velocidad. Pero la barra 1 es el piso y el piso está quieto. O sea que la velocidad de este punto o centro 1, 3 es 0. O sea que la barra 3 está girando alrededor de este punto 1, 3, rotación pura. Y voy a ubicar el centro acá, en 1, 3, con un compás, con ese radio, y lo traslado a esta línea de centros. A la línea de centros 2, 4, no, 1, 4, 2, 3. Y lo ubico aquí. Esta velocidad BD es la misma. Perdón, la velocidad de A, que es esta. ¿Dónde está? Esta es la velocidad de A, que conozco, porque eso ya está dentro de esta línea de centros. Y con ese dato y este 0 trazo el triángulo de velocidades. Entonces, he trasladado el punto D con un compás y llega aquí. Ese tiene que estar dentro del triángulo de velocidades. Y de esa manera encuentro la longitud de la velocidad de D. Y si quiero dibujarlo, lo llevo al punto D perpendicular a este radio y su velocidad real estaría ahí, ¿no? Pero es del mismo tamaño. Entonces, de esa manera encuentro la velocidad de D.
Ahora, pero no solo este método de centros me sirve para encontrar velocidades lineales. También se puede encontrar velocidades angulares. Dice, ahora bien, el método de centros proporciona una manera de determinar la relación de las velocidades angulares instantáneas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Considerando centro 2, 4. Aquí está. El problema es que pongo esto y no se mueve la pantalla. Conozco esta velocidad, 2, 4, que es la velocidad común para la barra 2 y la barra 4. Tiene rotación pura la barra 2 y la barra 4. La distancia de este apoyo 1, 2, aquí es medible. Se puede encontrar. También se puede encontrar la distancia del 2, 4 a este otro apoyo. Entonces, la velocidad 2, 4, considerando como parte de la barra 2, sería omega 2 por el radio. Y el radio es la distancia entre el centro 1, 2 y 2, 4. Pero también la velocidad del centro 2, 4 puedo obtener considerando como parte de la barra 4. Como omega 4 por la distancia o radio entre 1, 4 y 2, 4. Como 2, 4 es el mismo para la barra 2 y para la barra 4, divido miembro a miembro. 2, 4 se va con 2, 4, este pasa a multiplicar y llego a esto. Como conozco la barra 2, la omega 2, es medible esta distancia y esta distancia, puedo obtener la velocidad angular de la barra 4. Ya, hasta ahí vamos a hacer, jóvenes, porque yo creo que ya está demasiado pesado la explicación. Léanlo nuevamente, traten de trabajar ustedes con sus escuadras y bueno, entonces, no sé si tienen alguna pregunta. Ya les decía una clase anterior, vamos a entrar a los métodos gráficos y explicar va a ser un poco difícil porque para hacerme entender tengo que estar con regla y en la pizarra dibujando, trasladando, así se. Pero así como